¿Qué hace una persona normal cuando en su primer proyecto fracasa? ¿Cómo se reconstruye una identidad cuando lo que soñaste se cae? Hoy conocerán la historia de Alex Freund. Él es un empresario que decidió volver a empezar desde lo más humano. Alejandro Freund fundó una de las primeras plataformas de comercio, yaestá.com. También lideró Rappi en la pandemia, fue líder estratégico de Butterfly y hoy su nuevo proyecto es Ari, que busca transformar cómo nos conectamos emocionalmente con ayuda de inteligencia artificial. No es solo un empresario, es un visionario que sigue eligiendo construir. Bienvenido, Alex Freund. Gracias a este tu espacio, Los Despiertos Podcast. Gracias, Verónica. Qué gusto, qué linda intro. Alex, yo investigué un poquito, pero antes de hablar de startups, unicornios y tecnología, que yo sé que es un área que te apasiona, yo quisiera saber que nos cuentes cómo era Alex de niño y qué experiencias marcaron tu camino hacia el mundo del emprendimiento. No diría que era tan inquieto. En general me portaba, según mis papás, siempre me porté bien. Después en la temprana adolescencia, de los 12 a los 15, tal vez ahí sí, un poquito más de revoltoso en el colegio. Eh, Ujú. pero tal vez fui inspirado que siempre toda mi familia ha sido emprendedora. Venimos de bisabuelos que han tenido que emigrar. Del lado materno, mis bisabuelos fueron perseguidos en Rusia y en Lituania a finales de los 1800 y tuvieron que llegaron a Chile, se convirtieron al catolicismo y tuvieron que emprender. Mi abuelo Ujú. llegó a tener, digamos, una fábrica de lámparas, eh, pero de ahí llegó el gobierno de Allende y les incautaron las cosas y tuvieron que migrar nuevamente. Llegaron a Ecuador en el año 73, 74 y empezar medio de cero. Y del lado paterno, lo mismo, mis bisabuelos y abuelos fueron perseguidos en la guerra y llegaron a Ecuador sin nada y tuvieron que empezar de cero. Eh, Mi abuelo paterno era agricultor, había comprado unas maquinarias para poder empezar aquí en Ecuador, pero el día que estaba zarpando el barco del puerto de Génova, lo bombardearon los alemanes y acabaron llegando a Ecuador pues sin nada y trabajó en el campo hasta ir haciéndose. Y del lado de mi abuela paterna, ellos, mi bisabuelo fundó empezó literal mezclando pegamento en Ujú. la casa con mi abuela y vendiéndolo puerta a puerta. Y eventualmente se convirtió en Pinturas Roberto Ruff, que eventualmente se cambia el nombre a Pinturas Huesco y que eventualmente esa fábrica se volvió la fábrica número uno de pinturas del país en los años 80 y de ahí en los años 90 tuvo unas complicaciones y acabó quebrando en el año 2000. Entonces, el emprendimiento y el construir lo he visto, no sé, por todo lado. No, Ujú. tíos, tíos, abuelos, todos hacen negocios, o sea, han aprendido a ganarse la vida o fabricando o comerciando y eso creo que ya están en el ADN. Entonces, desde pequeño yo sabía cuando sea grande quería construir, quería hacer negocios, quería poder armar cosas que traigan valor y que la gente quiera comprar porque le soluciona la vida. Ujú. Entonces, mi niñez fue muy buena y tuve oportunidad de ver, mi papá fue muy emprendedor, hasta ahora tiene 77 y ha estado involucrado en negocios de todo tipo, emprendiendo. La mayoría no le han salido, Ujú. algunos le han salido, pero eso lo he visto siempre, como es el seguir tratando, el tener optimismo, el seguir empujando y nada, creo que ese es el espíritu más humano, el construir, el innovar, ¿no? Por eso no sirve el comunismo.
Exacto. Lo llevas en la sangre de lo que yo veo. Te felicito. Ahora yo te conozco y te seguía en LinkedIn. Veo que tú has trabajado mucho en startups. Hoy eres socio, que más adelante te voy a pedir que nos cuentes de tu nueva app de inteligencia artificial. Pero ¿cómo iniciaste en el mundo de las startups? Cuéntanos un poco. ¿Cómo empecé en el mundo de startups? Bueno, me gradué de la universidad en Buenos Aires, hice el último año en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania. Tuve mucha exposición, amigos que se metieron en la banca, banca de inversión, banca privada, eh, y, y creo que seguí ahí tal vez un poco más por borrego, todo lo que estaban haciendo otros, mi primo, y, y me metí en banca. Estuve 2 años ahí trabajando en banca privada, pero no le vi que estaba construyendo algo, ¿no? No me sentí que estaba explotando ese potencial creativo. Y apliqué a un par de programas de maestría. Siempre quise vivir en Europa, conocer mejor Europa. Y me salió una beca en la Universidad de Bocconi en Italia, un programa de innovación y tecnología. Entonces me fui del 2009 al 2011, hice una maestría en Milán enfocada en literal desarrollo, innovación, tecnología, colaboración público-privada, colaboraciones, alianzas académico-privadas, temas de ciencias vivas, temas de biotech, temas de movilidad, de energías renovables. Como me metí muy de lleno a entender cómo son los procesos de desarrollo y de innovación, inclusive en industrias de baja tecnología, ¿no? Dirías, la industria de la moda. Bueno, no veo ni una pantalla, digamos, es de baja tecnología, pero es de muy alta innovación. Muy alta innovación Ujú, en los procesos productivos, muy alta innovación en el marketing, muy alta innovación en las telas, muy alta innovación en los diseños de los zapatos. O sea, hay innovación en ujú. todo. Innovación no solo significa Silicon Valley, Google. Innovación es en procesos petroleros, no sé, en cómo bombear más litros por minuto. Entonces, me encantó esa perspectiva y de ahí, en la medida que iba haciendo la maestría, fui anotando ideas de cosas que quería hacer después. Tenía una lista de, no sé, 20, 25 ideas que me parecían interesantes. Apliqué un par de trabajos, pero en 2011 y sin papeles, no tengo papeles de europeos a pesar de que los abuelos son de ahí. Eh, Me fue muy complicado, a mí y a mis compañeros, incluyendo los europeos, Ujú. conseguir trabajo. Y por suerte, creo que no conseguí porque eso me forzó o sea, regresé a Ecuador y dije, listo, ¿qué voy a empezar? ¿Qué negocio voy a montar? Y vi varios temas, pero el que más me gustó, el que más vi oportunidad fue el de comercio electrónico. Yo ya en Buenos Aires en el 2005, las compras de supermercado las hacía por internet. En el En 2005. Ecuador, en el 2005, las Wow. comprábamos por internet. En Italia en 2009 compraba por internet. Ya compraba la gente por Amazon. Y en Ecuador no había nada. Tipti Nada. recién arrancó en el 2016, 17, si no me equivoco. Ujú, Rappi llegó en el 2019, pero antes no había nada. Digamos, T-Ventas tenía su página, Créditos Económicos tenía su página, pero no vendían nada. De Prati era, digamos, el que tal vez estaba un poco más avanzado, pero era muy marginal. Los grupos grandes de retail no tenían ninguna presión por generar ese ecosistema. Ni los bancos tenían botones de pagos avanzados ni desarrollados. No había nada. Entonces, al no haber nada, vimos que había una oportunidad clara de volvernos el e-commerce más grande de Ecuador, que 7 años después lo logramos, pero con muchísimo aprendizaje y uno dice, bueno, si no hay va a ser más fácil, porque pues no hay competencia. Y la verdad es que ¿por qué Silicon Valley es lo que es porque hay competencia de todo y eso significa que hay talento y eso significa que hay buenos sueldos, eso significa que hay alianzas con Stanford y con MIT y hay digamos, inclusive universidades que no son de Silicon Valley que tienen
mucho que ver en el desarrollo de todas las empresas de tecnología que terminan estando en la zona del Valle de Silicio. En resumen, hablé con un par de gente, hablé con un mentor. Este mentor era Fernando Moncayo. Fernando Moncayo es un gran emprendedor ecuatoriano, muy exitoso, y que me mentorió y tuvimos un par de reuniones y básicamente él dijo, yo también tengo estas ideas de e-commerce, es mi idea. Yo le dije, también yo lo vengo pensando y nada, ahí es donde arranqué. Esto fue en el 2012. Me Ujú, presentó a Ernesto Kruger. Ernesto Kruger le encantó la idea. Ernesto estaba haciendo ese nuevo edificio, estaba pensando en armar su incubadora. Eh, Le llamé a uno, bueno, mi mejor amigo que estaba haciendo su maestría en emprendimiento en Suecia. Hablé con otros dos amigos que al comienzo estaban en el proyecto, después se salieron del proyecto, pero a la final acabamos eh, Martín, Kruger, Fernando Moncayo y yo. Y muy ok, rápidamente trajimos a Sebastián Castro, que Sebastián es el fundador de Kushki, el único unicornio ecuatoriano. ujú, Sebas, muy amigo, y él entró como director dentro de este nuevo proyecto. No existía Kushki. Kushki nace en 2016, 2015. Esto es 2012, o 2000, ya era 2013, perdón. Entonces tal vez ya era 2013, 2012 hasta el 2013 pensando en qué hacer y haciendo las maquetas originales. Y lanzamos, digamos, Kruger dijo, listo, yo les desarrollo toda la plataforma y les doy oficina y les monto toda la infraestructura para que puedan ujú, trabajar tranquilos. Y fuimos la primera empresa incubada ahí en Kruger Labs. Eh, Empezamos el desarrollo en agosto del 2013, septiembre del 2013 tal vez, y para febrero del 2014, es más, 13 de febrero del 2014 hicimos la primera venta, que fue una caja de cerveza artesanal Andes. Y ese es como empezó todo. Pero no había botones de pago, usábamos PayPal, no había logística, fue muy complejo, pues tuve ahí muchísimas reuniones con Urbano, Servientrega, LAR para poder montarlo. LAR terminó siendo la empresa que nos compró la empresa 7 años después. Eh, ujú, entonces, así es como terminé en innovación, en emprendimiento y en comercio electrónico. Simplemente vi que había una oportunidad gigante, que era un mercado que iba a venir tarde o temprano y que los retailers no estaban invirtiendo. La Ganga, Japón, Artefacta, no tenían nada en e-commerce montado y nuestra apuesta era, si es que podemos ser el e-commerce más grande y ellos todavía están demorados, eh, pues va a llegar un momento donde nos tengan que comprar. ujú. Esa era la apuesta. Y a la final, de lo que yo recuerdo, y corrígeme, Alex, sí llegó a ser, o sea, la primera plataforma y también una, o sea, se posicionó bien en su momento, no sé, yo recuerdo y te digo que ya esta punto .com tuvo como bastante presencia, o sea, sí Ujú. tuvo un buen, o sea, sí despegó, tuvieron éxito. ¿Qué pasó más adelante? Amazon perdió plata 13 años Ujú, y solo se exacto. volvió rentable por Amazon Web Service, AWS. Eso es lo Ujú, que le dio la rentabilidad. Amazon Retail, cuando tú entras a amazon.com y te compras unos zapatos Nike, ese ajá, negocio no era rentable. La plata ujú, la hicieron porque montaron muy bien el negocio cloud y darle ujú, infraestructura tecnológica, pero el negocio de venta de productos nunca fue rentable. ujú, Hasta Mercado Libre durante muchos años o perdía plata o ganaba plata o perdía plata, pero tú ves, es una empresa que, hablemos de hace un par de años, no sé ahorita cuánto esté, pero valía $100.000 millones, era la empresa ujú, con mayor valorización bursátil de Latinoamérica y tenía un profit a fin de año de $30 millones, 70, ujú, negativo 20. Entonces, es por la apuesta a futuro. Ya está, requería mucha plata en desarrollo, mucha plata en marketing, mucha plata en desarrollo de relaciones comerciales con los proveedores. Teníamos más de 100 proveedores, más de 500 proveedores, casi, más de casi 100.000 SKUs.
Hicimos muchos errores, ¿no? Que ahora con Diario de Lunes los puedo ver más claro, pero los botones de pago no funcionaban bien y eso te afecta totalmente porque tienes una mala tasa de conversión, tienes una mala experiencia de usuario, el cliente no vuelve más, si tienes fraude nunca vuelve más, si es que la logística no le funciona y no le llega bien el producto, no compra de nuevo, si es que no tienes bien armado el catálogo donde tienes productos complementarios, si tienes la impresora pero no tienes el papel y no tienes la tinta de papel, ese usuario te compra una vez y el costo de adquisición de usuario es muy alto y normalmente para poder rentabilizar ese cliente te tiene que comprar, no sé, tres, cuatro veces. Y si solo te compra Ujú, una vez, ya perdiste plata. Entonces, son miles de factores que hacen que un e-commerce tenga una propuesta robusta como la que tiene Amazon o TipTip, ujú, ¿no? TipTip, tú sabes que tienes todo el catálogo de Supermaxi, más otras tiendas, el precio es justo, el tiempo de entrega es bueno, la selección de frutas y verduras es buena, el tiempo de entrega no es malo, el botón de pagos ya funciona. Es como, todo hace que yo quiera comprar en Tip, no sé, dos veces al mes, tres veces al mes. ujú, Eso le hace éxito. O Rappi, si quieres, ya que tengo más experiencia en Rappi. Tienes farmacia, tienes restaurante, tienes esto, tienes el otro. Es como todo el conjunto de elementos hace que mi experiencia de usuario sea buena. Cuando no tienes ecosistema, como cuando empezamos nosotros, 2012, 13, 14, el proveedor te entrega tarde o te manda un producto equivocado. El cliente compró una mermelada de mora, pero el cliente final pero el proveedor le manda la de frutilla y el cliente te llama a reclamar, oye, compré de mora. Y tú dices, pucha, mil disculpas, proveedor, mandaste la de frutilla, ¿por qué no mandaste la de mora? Se me acabó la de mora, mandé la de frutilla. Como, pero pues no, no puedes hacer eso, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, no tenía la de mora, ¿qué quieres que haga? Avísame, da de baja el stock. Entonces, hacer las integraciones con los inventarios, o ujú, sea, son tantas uf, partes movibles, moving parts a la vez, que hace que el negocio sea muy complejo. Entonces, en resumen, levantamos tres rondas de inversión, medio millón, después un millón, y después apuntábamos a levantar 3 millones, pero nos quedamos cortos y solo pudimos levantar, me parece que fue como 1,5 millones en la tercera ronda de inversión. Tampoco tienes ecosistema de capital de riesgo. El ecosistema de capital de riesgo, digamos, Sao Paulo está un poco más avanzado, 2007, 8, 9, 10. México empezó 2012, 13, 14, 15. Colombia, 15, 16, 17. Eh, Ecuador recibe el primer fondo de capital de riesgo, es Buen Trip Ventures. Tenías un fondo ángel, ¿no? Startup Ventures, que estaba al frente Juan Montero, eh, y pero digamos, Camilo Pinzón, era un fondo, digamos, bastante más chico y muy enfocado, apoyado con la AEI, entonces buscando más productos tangibles que eventualmente puedan hacer sentido también con los inversionistas como el grupo La Favorita. ujú, Entonces, y las dimensiones de plata eran distintas, es como cheques de $20,000, de 30,000, cuando nosotros estábamos levantando 1 millón y de 20,000 en 20,000 no llegabas nunca. Entonces, nos costó mucho poder levantar capital. Y los fondos de inversión de riesgo, de capital de riesgo invierten en empresas que tienen una previsibilidad de un exit. O sea, listo, yo te doy la plata, me tomo el riesgo altísimo, pero en 6 7 10 12 años, no 12 pero digamos de aquí a 6 8 años, ¿cuál ujú, es tu exit plan? ¿Vas a salir a bolsa? ¿Te va a comprar alguien? ¿O a través de crecimiento inorgánico, tú vas a seguir comprando y vas a hacer un play regional y le vas a competir a Mercado Libre, por decir? ujú, Y ese ecosistema no hay en Ecuador. Es más, no hay ni en Latinoamérica. A duras penas hay en Brasil, porque en Brasil tiene tal vez un mercado interno tan grande, más de 200 millones de personas con una bolsa pujante y tienes un mercado grande. México, algo. Por eso hoy en día ujú, cualquier fondo que va a invertir en cualquier empresa le dice, perfecto, muy lindo todo cuando abres México. Pues, si no tienes México, los demás son cuentos. Ni Colombia es suficientemente volumen como ujú, para que estos negocios se rentabilicen. Peor Ecuador. Y nuestra hipótesis era, crezco Ecuador, domino Ecuador y le vendo a ujú, un player local, a un Comandato, a un Créditos, a un Japón, a un Supermaxi o quien sea. ujú, Y ese era el foco, pero ya nuestro capital de trabajo en ese 2017-18 era ya muy grande y requeríamos rondas mucho más grandes. Por eso, Silicon Valley, la empresa empieza y levanta entre 500,000 a 1 millón.
Ujú, hace prueba de concepto y a los 12, 18 meses, si tiene prueba de concepto y tiene algo de usuarios y product market fit inicial, sale y levanta una siguiente ronda, una serie A. Y esa serie A levanta entre, ¿y tú? 2 a 10 millones de dólares. ujú, Y si de ahí en 18 meses tiene más prueba de concepto y mayor fit con el mercado, de mayor propuesta de valor y va entendiendo por dónde va, levanta una serie B, levanta, ¿y tú? 15, 10, 15, 20 millones de dólares, hasta 50 millones de dólares. Y de ahí sigue, en 18 meses más, va ganando más mercado, encontrando mejor su nicho, puliendo mejor su producto y sale y levanta una serie C, ¿no? ujú, Betterfly hizo eso. Betterfly levantó pre-seed, seed, digamos, pre-semilla, semilla, serie A, B y C. Y ha levantado en ujú, total 225 millones de dólares en distintas valorizaciones. Entonces, el fundador tampoco es que se diluye porque yo levanto 500,000 y me diluyo de un 15%. Y de ahí levanto 3 millones, pero la empresa vale 6 veces más, entonces me diluyo otro 15%. Y de ahí así sucesivamente para que el fundador, grupo de, digamos, cofundadores y ejecutivos iniciales siga teniendo un incentivo de poder seguir construyendo la empresa. Entonces, en resumen, nuestra tercera ronda de inversión, nos ujú, quedamos cortos de lo que teníamos que levantar, no pudimos levantar más porque los fondos mexicanos, brasileros, argentinos, nos dijeron, pero ¿cuál es o sea, muéstrame dónde yo puedo hacer mi 10x, mi 100x, ujú, ¿sí? El fondo de capital de riesgo, de las 10 inversiones que hace, 7 valen cero. Analiza 1,000. De ya, esas, 100 le parecen buenas. De esas invierten 10. De esas 7 quiebran. De esas 2 más o menos zafan y una hace 100x. Y con ese 100x más las dos que zafan, el portafolio les da un retorno a los inversionistas de entre un sí, 14 a 22% anualizado de aquí a ujú, 8 o 10 años. Ese es, ujú, así es como funciona el mundo. Entonces, en nuestra tesis, que era ganar Ecuador y posicionarnos, no era suficiente el, el posible upside ujú, para que sea suficientemente atractivo para invertir. Entonces, cuando fuimos a levantar plata de los fondos de afuera, éramos muy chicos y el mercado no hacía sentido. Era como, mira, yo te invertiría si vas a abrir Colombia y Perú. Dice, bueno, pero para abrir Colombia y Perú no necesito 3 millones, necesito 25 millones. Entonces, ahí es donde, digamos, nos enredamos y nos quedamos, sí, un poco en el aire y decidimos con el directorio de salir a un proceso de formal con una banca de inversión. Hablamos con 5 bancas de inversión para poder buscar formalmente un comprador de lo que habíamos armado, que lo que habíamos armado era plataforma, redes de distribución, redes de proveeduría, equipo, o sea, como todos esos valores intangibles. ¿cuál ha sido o cuál consideras que fue tu mayor aprendizaje? Por eso quise empezar, porque muchas veces, sabes que en este canal ven muchas personas que están emprendiendo. Y algo que me gusta, porque mencionaste muchas personas que yo admiro, una eres tú, pero también, por ejemplo, Kruger, Gracias. Sebastián, que son personas que hoy suenan muchísimo, pero han tenido fracasos. ¿Sí? O sea, a veces nos cuentan la historia y piensas que emprender es fácil y que a la primera te caes y hay mucha gente que ya no regresa. Entonces, ¿qué te sostuvo a ti? O sea, para seguir, porque obviamente hoy estás con un nuevo proyecto que ya nos vas a contar. ¿Qué te ha sostenido emocionalmente a ti para seguir confiando en tus proyectos, en lo que tú sueñas? Bueno, el 2019 fue durísimo, 18 y 19, porque nos quedamos sin plata, ya no sabíamos cómo pagar sueldos, cómo pagar proveedores. 9 meses de proceso de venta de la empresa, el país no estaba caminando a ningún lado. Las 9 empresas que estaban potencialmente interesadas en Ujú, comprar ya se fueron echando para atrás. Todos ya estaban desarrollando sus propios canales de e-commerce, no veían tal vez el valor que les traíamos a la mesa y finalmente la vendimos al grupo LAR, le dio el valor en lo que ya dije anteriormente para ellos poder meterse de cabeza en tecnología, en e-commerce, eh, y absorbieron básicamente los pasivos que eran bastante grandes de la empresa.
pues que me mantuvo siguiendo, no es que seguí, simplemente estaba muy mal. Pasé ahí por un divorcio, pasé por, o sea, la empresa por suerte, digamos, se salvó, se continuó, es más, acaban de ya Ujú. dejar el nombre, ya no está el nombre, ya está .com, ahora ya fue .com, pero se quedaron con el grupo, con el nombre LAR, que era más fuerte, pero digamos, hace poco mataron la marca y yo literal estaba viviendo de nómada entre casa y casa de amigos inversionistas que me prestaban un cuarto departamento hasta ver qué hacía. Y, y apareció una llamada meses después de que salí de Ya está. O sea, Ya está la vendimos en febrero. Me quedé 3 meses en la transición a entregar la empresa. Y de ahí 2 meses después apareció, digamos, me llamaron de la nada, alguien les recomendó mi teléfono, me llamó alguien y dijo, soy tal de Rappi, Andrés tanto de Rappi, y estamos abriendo operaciones, nos recomendaron mucho tu perfil, nos gustaría conocerte, no sé si estás todavía con lo de Ya está o si estás disponible, pero nos gustaría charlar contigo, charlé con ellos, tuvimos una muy buena charla inicial, de ahí otra llamada, de ahí me fui a Guayaquil para reunir con el gerente de expansión. Después tuve otra llamada con el gerente operativo, después tuve un business case con los de recursos humanos y otra gente, y de ahí tuve, no sé, fueron como un mes de proceso, vieron muchísimos candidatos y finalmente salí yo como elegido el candidato y eso salió, no es que, o sea, tu pregunta, ¿cómo hiciste para, o sea, no tenía opción, debía Ujú. muchísima plata a nivel personal en tarjetas de crédito, o sea, tenía mucha deuda personal simplemente es el primer trabajo que me salió después de yasta.com. Ujú. Entonces, no es tan romántico como suena. Fue literal, me lanzaron un Exacto. salvavidas y para mí la oportunidad de ser el gerente general de Rappi y tener participación accionaria y poder construir, ser parte del unicornio más relevante de Latinoamérica en ese momento. Justo había levantado una ronda de $1.000 millones Rappi. En su serie, ¿te acuerdas que te serie A, B, C? Ellos estaban Sí, en su ajá. serie F, en la serie F. No es que yo me di el privilegio de elegir cuáles eran mis opciones y dónde emprendo. Literal, me llamaron de Rappi porque habían visto la gestión con Ya está y fui bien recomendado y me salió esa oportunidad y obviamente la acepté porque fue salvadora y le agradezco Ajá. la vida y la otra a Rappi. Ujú. Entonces, ¿cómo me mantuve? Pues simplemente muy agradecido de que me salió y trabajando ahí duro. Rappi fue durísimo montarlo de cero, tuve muy buen equipo, o sea, tal vez qué aprendizaje aprendí muy duro fue que en Just Time contratamos mucho, escatimamos mucho tal vez en contratar talento más senior, trajimos mucho el amigo del amigo, recomendación, y gente muy buena, pero armamos una familia chévere y no un equipo Real Madrid o Barcelona o lo que sea, no sé, Paris Saint-Germain. Fuimos haciendo con lo que fuimos teniendo o sea, en vez de un programador CTO de lo que sea que haya costado en 2014 $3.000, bueno, vamos con tres programadores de $1.000. En vez de Ujú. un Chief Product Officer, bueno, Martín, tú tienes buen ojo para diseño y concepto, bueno, tú ocúpate de eso. Entonces, tal vez por escatimar en no gastarnos de más la plata, porque éramos muy como cuidadosos con la plata, eh, no trajimos el talento que a la final en Rappi sí pude traer otro nivel de talento muy power, ¿no? O sea, mi gerente de Ujú. supermercados y farmacias era un tipo que estuvo eh, como gerente de marketing de SABMiller, la segunda empresa de cerveza más grande del mundo para todo el continente africano, que era parte del comité Wow. ejecutivo de Cervecería Nacional, que fue gerente de Movistar. Mi gerente operativo, que después fue como co-country manager, 10 años de consultoría en Boston Consulting Group, que es una de las dos Ujú. consultoras más grandes del mundo, o más, digamos, McKinsey y BCG. Nuestro gerente de restaurantes era el que montó Globo en Ecuador. Entonces me robé al gerente que montó Globo para que sea nuestro gerente de restaurante y así sucesivamente puede traer talento muy fuerte que acabó siendo gerentes regionales, después globales, o sea que hay muchos que tal vez siguen en Rappi agregando valor porque como
tenía, no quiero decir chequera abierta, pero pude traer perfiles de 3,000, 5,000, 8,000 dólares para que puedan, o sea, ser mucho más, digamos, distinto, ¿no? Con mucha más Ujú. experiencia. Bueno, ¿y qué tiempo estuviste en Rappi? Porque también te tocó algo. Yo justo cuando leía tu historia, a mí me llamó la atención, aparte de estalla.com. Y después digo, entras a Rappi y viene la pandemia. Para ustedes fue bueno, fue malo, porque también, o sea, para la gran mayoría de empresas, no, para algunas fue como muy bueno, para otras muy malo. ¿Cómo te afectó a ti? Entonces, Rappi yo entré a trabajar un 8 de julio del 2019. Ujú, Nos demoramos 2 meses y medio en poner la empresa como en marcha. ¿Qué significa en marcha? Es tener las alianzas con los KFCs, con los supermercados, con las farmacias, o sea, tener una propuesta de valor, tener los motorizados, tener los sectores, tener las alianzas con Banco Guayaquil, con Diners, con Pichincha, con lo que sea. O sea, todo eso demora tiempo. Nos demoró, digamos, 2 meses y medio en montar eso. Oficinas, sí, tenemos 30, 40 personas directas más cientos de motorizados. Abrir ujú. Quito, Guayaquil, no sé si, sí, creo que solo arrancamos Quito, Guayaquil. Eh, y cuando íbamos a lanzar, ya lanzar fuerte en octubre, se cayó WeWork. No sé si se acuerdan. WeWork es una No. empresa. WeWork son espacios compartidos. El fundador se llama Adam Neumann y es un tipo que le sacó toda la plata del mundo a SoftBank, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, y colapsó WeWork, una empresa que valía 50,000 millones de dólares, llegó a valer nada. Entonces, como SoftBank hacía el que invirtió en Rappi, uno de los que invirtió, tiene muchísimos fondos de inversión, pero el último que le había puesto toda esa plata, los presionó mucho a decir, oye, deja de crecer por crecer, ahora necesitamos crecimiento ordenado y enfocarnos en rentabilidad. Ya no quemar plata, sino ahora sí muy, muy, muy ordenado. Entonces, justo yo tenía un presupuesto muy grande de marketing, me lo quitaron en octubre, entonces me Ujú. tocó lanzar a punta de alianzas y con presupuesto muchísimo más limitado. Entonces la presión se volvió 10 veces mayor. Ya era muy alta la presión, pero la presión se volvió 10 veces más fuerte. Y de ahí llegó febrero, empezamos a oír ruido de lo que estaba pasando en Asia, de la pandemia, no sabíamos cuán grave iba a ser, pero de tú en febrero ya vendíamos 500,000 dólares al mes, que Ujú, ya era un volumen, pero comparado a los otros países era nada. ujú. Pegó marzo y ya sabíamos que se iban a cerrar todo y nos movimos muy rápido, nos coordinamos bastante bien entre Globo, Uber Eats, nosotros, Tipti, para poder demostrarle al gobierno de que el, el tener servicios como el nuestro abierto, Ujú. primero iba a evitar un colapso económico, iba a permitir que todos estos pequeños restaurantes se mantengan abiertos, sin atención al público, pero por lo menos entregando a casa, y que la gente no tenga que salir de casa para buscar comida, sino que pueda recibir desde su casa farmacia, supermercado o comida preparada. Y nos fue muy bien en esa gestión, logramos, pues me acuerdo, fue una reunión en el ministerio, ya cambian los nombres, no era el MSP, pero alguno de estos ministerios de producción y competitividad, más vicepresidencia, o sea, estaban como Ministerio de Salud, estaban como 5 ministros, un domingo, 6 de la noche, nos reunimos hasta las 11 de la noche y lograron sacar ahí inmediatamente no sé si fue un decreto, pero que nos permitió seguir operando con miles de exigencias de máscara de esto, del otro, y seguimos operando. Varios países cerraron, nosotros seguimos operando y en cuestión de 3 meses nuestro volumen se multiplicó por 6 en 3 meses. Pasamos de 500,000 dólares al mes en febrero a más de 3 millones de dólares al mes en mayo. Y eso fue 3 meses sin dormir, colapso operativo, o sea, fue muy duro, pero pues nos hizo despegar muy fuerte y posicionó a Rappi muy bien en ese momento. Dejas Rappi y te vas a una de las empresas como de mucha trascendencia. Yo sé que todas, pero Betterfly
también creo que es un unicornio, si no estoy, corrígeme. Entonces, cuéntanos cómo es tu transición a Betterfly. Me llamó una reclutadora. O sea, ya una vez que tienes el nombre Rappi en tu Hombre, rápido. LinkedIn, te llaman empresas todos los meses, porque saben que Rappi es una escuela durísima, que te preparan durísimo, que la exigencia es altísima, que el nivel de talento que trae Rappi, con el privilegio, la gente que tuve a trabajar al lado, gente de Stanford, de Harvard, de Walmart, de, de Amazon, de Falabella, de Coca-Cola, o sea, literal, empresa que nombres, Rappi se ha robado talento o reclutado talento, entonces la vara la pone muy alta. Y pues Ujú, me llamó una reclutadora. Yo siempre les había dicho como no, no estoy interesado, estoy muy bien en Rappi, eh, pero Betterfly ya la había conocido un par de meses antes, ujú. ¿sí? Un amigo mío me dijo, voy a invertir en esta empresa, me pareció increíble, un amigo está en el directorio, ¿te interesa invertir alguito? Y dije, sí, alguito sí, feliz, porque me contó y me pareció increíble. El primer unicornio social de Latinoamérica. ¿Nos puedes contar desde unicornio social? Porque tal vez acaben muchas personas que no saben ni lo que es un unicornio. Entonces, para irlo desmenuzando, si nos cuentas de eso, me parecería fabuloso. Unicornio es una empresa startup que no cotiza en bolsa todavía o no cotizará nunca, que sigue siendo, digamos, privada y que eh, vale más de $1.000 millones. ¿Qué significa que vale? Bueno, que alguien estuvo dispuesto a comprar el 10% y puso 100 millones por el 10%, o puso 50 millones por el 5%. Eso Ujú, significa en resumen, que en papel la empresa valió esto porque hubo una transacción que hizo que valga eso. Algún inversionista puso esa plata para que valga tanto. Eso es lo que es unicornio, no es nada más complejo. Llegas ok, a valer $1.000 millones, eres un unicornio. ujú, El término salió hace mucho tiempo y es un periodista de Silicon Valley que dijo estas criaturas místicas que llegan, y entonces tienen todo un misticismo, pero en concreto los unicornios son empresas que valen más de 1.000 millones. Ahora, ¿qué es emprendimiento social? Es una empresa. ¿Has escuchado las empresas B, del sistema B? ProBanco es una empresa B, Nestlé es una empresa B. La empresa B es una empresa, en Estados Unidos tienes LLC, C Corp, S Corp y B Corp. Y B Corp es un tipo de empresa que, además de perseguir el lucro económico, tiene como objetivo explícito generar un impacto positivo en lo social y lo ambiental. Es una empresa que busca el equilibrio entre el profit, el beneficio, y el propósito. ujú, Y forma parte de un movimiento global que lo define como un éxito económico, no solo mi impacto económico, mi rentabilidad, porque por estatutos una empresa, digamos, o sea, la empresa tiene como objetivo dar rédito económico a sus accionistas. La ujú, empresa B tiene como objetivo dar rédito económico a sus accionistas en la medida que también haga un impacto positivo en lo social y en lo ambiental. Patagonia es una empresa B, Danone es una empresa B, Crepes y Waffles es una empresa B, Produbanco es una empresa B, Nestlé es una empresa B, si no me equivoco. Entonces buscan tener como evaluación, hay una evaluación como si fuera una ISO 9000, lo que sea, ajá, es una evaluación rigurosa de ver si es que estás cumpliendo, digamos, tu desempeño social, impacto tal, equidad de género, gobernanza, transparencia. B Corp va un paso más allá, ya está constituida. O sea, la una es tú puedes adherirte a la certificación, yo tengo la certificación de empresa B, pues no tengo una ujú, obligación legal, no es que el municipio ni la entidad gubernamental me va a exigir nada. Pero hoy la diferencia es que los consumidores lo van exigiendo cada vez más. Quieren saber que a la ujú. empresa que yo compro tenga un impacto social y ambiental. Betterfly fue un paso más allá. Se constituyó en Estados Unidos como una B Corp. Eso es decir, que además de ser parte del sistema B, está legalmente constituido. Entonces tiene un deber fiduciario legal de tener impacto económico alineado con el impacto social y ambiental y con el propósito, etcétera.
Entonces, más inclusivo, más equitativo, más regenerativo, más, etcétera. Y Betterfly es la primera empresa B que llega a ser unicornio en Latinoamérica. Acá estuviste no sé cuántos años Estuve con tres un años en cargo. Rappi, estuve Ujú. 3 años como gerente general de Rappi y después apareció Betterfly, me llamaron, yo ya la conocía, ya había hecho una muy pequeña inversión, anónimo porque era a través de un amigo, pero coincidencia me escribió pues una reclutadora de Brasil, un headhunter, y me dijo, vimos tu perfil, por varios lados nos han recomendado tu perfil, nos encantaría que te entrevistes. Les dije, vean, me encanta lo que hacen. Me parece increíble el tema del propósito, con el bienestar, con los seguros, con lo que sea. Es más, en infidencia, hasta soy mini accionista, entonces cuenten conmigo para lo que sea. Pero estoy muy bien en Rappi, me encanta Rappi, aprendí un montón en Rappi y, y, y no tengo pues intereses en salir por ahora, entonces los puedo ayudar como amigo, pero no puedo renunciar. Bueno, les pasé un par de perfiles, les recomendé a varias personas. Después de un mes me llamaron y dijeron, ve, hablamos con todos, muy buenos perfiles, gracias por los que nos mandaste, pero queremos en serio hablar contigo. Y les dije, vean, yo no sé nada de impacto social, no sé nada de impacto ambiental, no sé nada de seguros, no sé nada de venta B2B, yo vengo de comercio electrónico, no sé cómo venderle a una empresa, eh, no creo que soy su candidato y bueno, nada, tuvimos 2 meses de idas y vueltas. Me dijeron, por favor, habla con la gerente de recursos humanos. Hablé con ella una hora y pasé de 99% no a 50-50. Después no sé, conocí al fundador, al cofundador, al CFO, a unos miembros del directorio. Hablé como con 8 personas y quedé como, qué locura este concepto donde básicamente la empresa paga un fee mensual a esta aplicación promueve el bienestar, promueve el impacto social, los empleados son más felices, trabajan más productivamente, registra los sueños, pasos de esto, el otro, y los incentiva con puntos que se redimen para causas sociales y el seguro de vida crece. Era como demasiado increíble y finalmente ya dije, literal, chulla vida, no sé si tus oyentes son más que nada ecuatorianos, pero chulla vida es única, YOLO, como dicen ahora los jóvenes, Ajá. you only live once. Y nada, lo hablé con mi esposa, había casado nuevamente, no, no me había casado, pues estaba emparejado y hablé, lo discutimos internamente y fue como, ¿por qué no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No me va bien ahí, Ujú. después pues buscaré otro trabajo, tampoco es tan grave o volveré a emprender. Y ya, Ujú. estuve en Betterfly casi 2 años y medio, estuve un poquito menos, pero ahí fui gerente de Ecuador, fui el primer gerente de 2 países, gerente de Ecuador y Perú, monté Ecuador, monté Perú, Perú, nos mudamos a Lima, venía a Ecuador cada 2, 3 semanas. De ahí me promovieron a VP Global de Desarrollo de Negocios. Nos mudamos a Ujú. Chile, donde están los headquarters de la empresa. Estuve ahí, nada, mi plan era quedarme ahí largo rato, pero apareció el emprendimiento. Un amigo me invitó a ser cofundador de una nueva startup, que es la que has mencionado, de inteligencia artificial. Ujú. Y después de 2 meses de pensármela, debatir, discutir esto y lo otro, decidí aceptar y renunciar a Betterfly para venir a este emprendimiento. Fue muy duro porque la verdad tuve, o sea, el privilegio de trabajar para una empresa que le tienes mucho cariño, que Ujú. la gente vive los valores, que yo físicamente he sentido cambio importante en mis hábitos y mi salud por tener más conciencia, que no solo viene de Betterfly, viene mucho también de mi esposa, pero como todo el conjunto de cosas alineado a vender, o sea, muy poca gente tiene el privilegio de poder vender algo en lo que cree. Entonces, cuando yo Exacto. vendía Betterfly a distintos clientes, lo vendía con una convicción de gusto propio, ¿no? De que yo creo en Ujú. esto, yo amo esto y yo, o sea, no, no, Ujú. no estoy vendiéndote un auto que yo no manejo, estoy vendiendo algo Exacto. que yo mismo lo uso. Entonces, eso, amé la experiencia Betterfly,
les extraño porque hablo con ellos todavía bastante, también con varios de Rappi. Eh, Rappi no sé si volvería porque era tan duro, Rappi era sin dormir, era 24/7, es muy distinta la dinámica del negocio. Eh, pero bueno, sí, estuve en Betterfly también estos 2 años y medio y los disfruté muchísimo. Ahora cuéntanos un poquito de Ari, o sea, cuéntanos, estás en un nuevo emprendimiento. A mí me llamó mucho la atención porque ¿cuál es el propósito? O sea, yo lo mencioné, tal vez no lo estoy diciendo bien y quisiera que tú nos cuentes cuál es el propósito de Ari. Ari tiene el propósito de ayudar a los jóvenes a salir del aislamiento y de la soledad. Ese es el propósito que tiene. Hoy en la pandemia la soledad es un silent killer que está matando a millones de personas, sea por suicidio, sea por la mayoría no la mayoría, todos los mass shootings que pasan en Estados Unidos, digamos que la mayoría, eh, pasan porque eran un chico solo, joven, en Estados Unidos. O sea, literal, Ujú, es chicos aislados, rechazados, que, que no los quiere la sociedad y que se sienten con mucha venganza, venganza contra mujeres, venganza contra los profesores, venganza contra la sociedad que los ha desplazado. Entonces, en ARI tenemos el propósito de enfocarnos, o sea, decidimos enfocarnos en un segmento. Amazon se enfocó en libros, solo libros. Se volvió ujú, amo y señor de libros. Cuando dominó libros, lo expandió a videojuegos y de ahí videojuegos a juguetes y etcétera. Entonces creo que decidimos enfocarlo en hombres en Estados Unidos de menos de 30 años, que es donde vemos que hay más propensidad a la soledad o más afectación eh, y más impacto societal. Estos chicos tienen 4x la tasa de suicidio, tienen, o sea, cualquiera de estos mass shootings, matanzas masivas en Estados ujú, Unidos, siempre es un chico, hombre, joven, solo, siempre. ujú. Eh, entonces, sí, después la idea es expandirlo. Pero sí, es una app que ayuda a que los chicos tengan herramientas para poder aprender a conocer a una chica o otro chico y salir de sus pantallas y salir a una relación humana, real, tangible. Eso es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos una app, que la app les ayuda con distintas cosas y esas Ujú. distintas cosas son herramientas para que puedan salir de la soledad y conocer gente en persona y creemos que si es que alguien está en pareja, tiene 1000 veces más chance de salir adelante, de querer salir de un trabajo, de tomar menos, de drogarse menos, de estar todo el día pegado a la pantalla. Es como el tener una pareja estable que te ilusiona, te da sentido de Ujú. vida, te da razón de vivir, te da pensar en futuro, en construir, en ahorrar, en invertir, en mejor trabajo, en lo que sea. Me llama mucho la atención la aplicación. Me gustaría que nos cuentes un poco de cómo hace esta relación con inteligencia artificial, porque ha habido aplicaciones o ha habido webs o plataformas que te permiten como conocer gente. O sea, ¿cuál es tu diferenciador? El diferenciador más importante no es un Tinder, no es una app de citas. Exacto. Es un app que es un coach para que salgas a citas. Sea usando Tinder, o sea yendo a un gimnasio, o sea yendo a un running club, o un club de yoga, o en el Ujú. colegio o en la universidad, digamos. Entonces, sí, es más fácil. Somos un coach de jóvenes que Ya, ayudamos a que puedan, sí, las herramientas como escribir un perfil que sea más atractivo. La mayoría de los chicos no saben escribir un perfil, no saben venderse. Entonces, es exacto. más, cuando la mejor amiga o la prima les dice, oye, tienes que salir, pues, no has tenido nunca una novia, dice, bueno, toma mi celular, tú elígeme la foto y tú di qué digo. El hombre dice, hola, soy Pedro, gracias, tengo 18. La mujer, o digamos, si le metes más creatividad, puedes decir, no sé, soy Pedro, pero me dicen Pedrito, eh, nací en Babahoyo, pero pues, no sé, tengo una colección de
monedas, no sé, cualquier cosa mucho más que la chica cuando lo vea el perfil diga, ok, qué interesante, veamos un poco más. Y si eliges Ujú, mejor las fotos o te sacas mejores fotos, pues las chances de que te den un like son mucho más altas. La estadística es brutal. Es ujú. el hombre promedio, siempre estoy hablando del mismo grupo etario, hombres, Estados Unidos, debajo de 30. El hombre promedio recibe, para tener un match en Tinder, tiene 112 rechazos. Entonces, él le dio Ups. like a 112 chicas y tiene ahí recién un match. 112. El tipo promedio, no el tipo feo, no el normal. Y para convertir, para hacer que ese match sea cita, en promedio necesita 20 matches, 20 likes, no likes, 20 matches para poder convertir en una cita. Entonces, el tipo promedio puede pasar meses, si no es más de un año, sin poder salir a una cita. Es muy frustrante y eso causa resentimiento. Dice, ¿sabes qué? Yo no me valoro, yo no valgo nada, me quiero suicidar, quiero matar a todos, nadie me quiere. Entonces, tiene una repercusión muy grande y parte todo de poder ayudarle a que tenga un mejor perfil para que ese perfil sea más atractivo, se venda mejor y pueda tener más matches. Y de ahí, una vez que ya tiene los matches, para que no se demore 20 matches en poder conseguir una cita, sino cómo le Ujú, ayudamos a que sepa escribir mejor para que finalmente cuando le ya está hablando con la chica, le diga algo gracioso y no diga cualquier estupidez que haga que ujú, se vayan a cero las chances de una cita. Y de ahí, una ujú, vez que ya tiene la cita, es donde entramos más con la parte de coaching. Como me he visto, este chico no ha salido a una cita en más de un año. En su vida ha ujú. salido a 3 citas. Pago la cuenta, le recojo, le llevo al parque, voy de noche, pido una botella de vino, pago la cuenta, cómo sé si es que ella quiere darme un beso. Son miles de cosas que, la verdad, son, si es que no has vivido eso, como si lo hemos vivido la mayoría de los latinos, tal vez nuestros eh, oyentes no se sientan identificados y digan qué ridículo es, pero la realidad de la mayoría de los chicos es, y no solo Estados Unidos, Japón, Corea Sí. es peor, en Alemania, en Escandinavia le están pasando muy mal. Tal vez Latinoamérica no es tan así, porque todavía tienes Todavía. tu fútbol, todavía tienes Ujú, la iglesia, todavía tienes primos. Los gringos no tienen primos, no se relacionan con sus primos, si es que tienen primos, ujú, porque es hijo único y ese hijo único tampoco no, o sea, si son 2 hijos, no sé, el hermano vive en Nueva York y la hermana vive en Filadelfia y se verán una vez al año. No conviven ujú, con sus primos, no se crían con sus primos, con los vecinos, son muy independientes. Entonces, tampoco es que tienen otras avenidas para conocer gente y socializar. Eh, entonces, sí, tal vez lo que estoy diciendo en Latinoamérica, la gente dice, no sé de qué estás hablando, pero en Estados Unidos es un problema, en primer mundo, es un problema muy real y muy tangible. Y las mujeres, el 10% de los hombres más pintones tienen el 90% de los matches. El 50% de ujú, los hombres no más menos ujú, pintones, menos guapos, reciben menos del 1% de todos los matches de Tinder o de ujú. Bumble o de cualquier aplicación. Entonces, sí, este es un mundo muy dispar, ¿no? Y lo que estamos ayudando es a nivelar el playing field, ¿no? Ujú. Por lo menos las condiciones. Opciones. Es como Ajá. decir, si la gente dice, pues no entiendo, es lo mismo un trabajo. ¿Para qué tienes LinkedIn? Para venderte bien. ¿Y hay consultores que te ayudan a mejorar tu LinkedIn? Sí, por supuesto. ¿Y dónde partimos? La Exacto. mejor foto. Y segundo, mejor título. En vez de decir Exacto. graduado de la ESPE, es ingeniero sistemas de la Escuela Politécnica con mención en tanto y honores. Es Exacto. muy distinto que Ujú, poner ESPE en minúsculas. Son ujú, detallitos. O qué actividades extracurriculares haces. O cuéntame más de tus experiencias laborales, mucho más detallado. ¿Qué más hiciste? ¿Qué responsabilidad te dieron? ¿Cómo te reconocieron? Entonces, lo mismo que haría un consultor de recursos humanos para ayudarte a mejorar tu perfil en LinkedIn, estamos buscando hacerlo para
para la parte amorosa. Alex, aquí me sale una pregunta, o sea, me surge una pregunta a mí personal, porque hay algo que yo soy entrenadora de vendedores y a los vendedores les pasa lo mismo, ¿no? Una persona que no se ha formado en ventas, que sufre mucho rechazo y que simplemente no tiene la estadística de que para que te digan un sí, tuviste que pasar por 30 nos y ya no te desanimas, ¿no? Porque tú dices, oye, esto es estadístico. O sea, están haciendo lo mismo prácticamente, también trayendo, o no te desanimes, esto es estadístico, tienes que seguir golpeando las puertas y va a llegar tu deseado sí. Es prácticamente eso. Ahora, desarrollan también, no solo mejorar la parte como del perfil, también en el coaching me imagino que desarrollan, o estoy asumiendo, el desarrollo de habilidades blandas un Blandas. poco. Es la idea hacia donde va la aplicación. Que seamos Ujú, este compañero 24/7 que se vuelve tu wingman, tu ujú. copilot, que te ayuda en todo. Me encanta porque yo sí veo algo, y te digo a nivel de Latinoamérica, yo considero que, bueno, no estamos ya tan alejados, o sea, en Latinoamérica sí hay muchas formas de socializar, pero ves cada vez más personas solteras, ¿no? La gente se conocía en la iglesia y en el trabajo. Hoy ya no van a la Ajá. iglesia y el trabajo es remoto. Salió tal vez la idea de alguna necesidad de alguno de los socios, o sea, la idea salió porque alguien lo vivió personalmente y dijo, yo hubiera querido tener esto. O sea, sí, yo no me inventé la idea ni creé el concepto. Mi socio Scott va 16 años atacando este problema sin inteligencia artificial, de manera muy manual. Ujú, Él y yo vivíamos juntos en Argentina, eh, y vio que el mundo de dating online iba a ser bastante grande y transformador, y la tendencia era que cada vez más grande, y tenía frustración porque trataba de conocer chicas online y no lo lograba. Eh, Simplemente se volvió muy bueno para él mismo, ujú, mejorando foto, mejorando los textos, mejorando como los mensajes, y se dio cuenta que había una oportunidad de negocio gigante. Entonces construyó un negocio alrededor de eso, y él tiene una agencia de citas que ujú, usa Bumble, que usa Tinder, que usa LinkedIn inclusive, de perfiles depende, ¿no? Y, y cobra desde $2,000 al mes por su servicio, con promedio $4,000, $5,000 al mes por su servicio de ayudar a hombres, mujeres de cualquier edad a encontrar pareja, el amor de su vida. Entonces, ujú. él ha ido haciendo esto hace 16 años de manera muy, sí, exitosa. eh, y me invitó a ser parte de la empresa, la versión inteligencia artificial. Su empresa cobra $3,000 al mes, la versión AI puede cobrar $20 al mes y ser rentable. Entonces, Ujú, esta le ha ayudado a más de 2,000 parejas, a más de 2,000 personas a encontrar pareja. Con ujú. esta podemos hacer millones de parejas. De Y personas. El simplemente es volumen. totalmente exponencial el volumen. Y el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial lo hicimos con toda la data que tiene la empresa de Scott y de Ignacio. Simplemente es cómo democratizamos esto, cómo uberizamos esto, cómo hacemos esto una herramienta para millones de personas y no solo para los que pueden pagar 2,000, $3,000 al mes por mi Claro. servicio. Alex, yo podría hablar muchísimas más cosas porque nos ha enriquecido tanto con muchos temas de startups, negocios, empresa, por ejemplo, en la aplicación que están actualmente, parejas, podríamos hablar mucho, pero yo quiero cerrar con una pregunta, con porque veo que eres una persona que ha viajado, que ha hecho empresa, que ha trabajado en cargos, que la ha pasado mal, y gracias por abrirnos tu corazón y mostrarnos a las personas que emprendemos que es parte, ¿no? Que parte del camino. Ahora, con todo lo que tú has vivido, si escribieras una carta en otro tiempo, en otro siglo, que una persona tendría que leer y le tendrías que dejar una sola enseñanza, ¿qué escribirías, Alex? La persona con la que compartes tu vida es la decisión más importante de tu vida. Alex, ha sido un honor escucharte. Aquí en los Despiertos Podcast creemos que no es la vida que te tocó, es la vida que eliges. Y tú has elegido construirla desde el dolor, desde el propósito, desde el alma. Si estás despierto o estás despertando, comparte esta conversación porque una historia puede despertar a otra. Aquí no venimos a motivarte, venimos a despertarte. Y si sentiste eso hoy, comenta, yo ya desperté.